Bueno, el tema es diseño factorial de dos factores y ese es el segundo video. Aquí está el ejemplo. Como dice el ejemplo, se corre un diseño factorial de 3×2 con 10 réplicas para investigar el hinchazamiento de catalizador después de la extrusión de la fábrica de botellas de polietileno de alta densidad. El catalizador se utiliza en la obtención de dicho polietileno. Los factores investigados son molde y catalizador. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Como podemos ver, aquí está la tabla de los datos obtenidos. Los factores A serían el catalizador, que los factores son 3. Factor B, que es el molde, son 2. La N minúscula es el número de réplicas totales. Y la N mayúscula es el número de datos totales que se obtuvieron en dicho experimento. Para empezar, debemos obtener lo que es la suma por ejemplo, del factor A, que sería todo esto, que con la función de suma, que sería aquí lo que es igual a suma, perdón. Y seleccionamos lo que es todo el factor A con B1 y B2. Una vez hecho esto, ya solo arrastraríamos la fórmula hacia acá y nos da los totales de los demás factores. Y igual aquí con los promedios, también hacemos la misma función, que es función promedio, y arrastramos la fórmula de lo que es hacia acá. De igual manera lo hacemos aquí con los totales YJ. Las tablas que se muestran aquí abajo son las sumas de las interacciones, que esta es la suma de la interacción A1 con B1, que la sacamos con lo que es la función suma y seleccionamos lo que son todos estos datos. Y nos da lo que es ya el total de la suma de las interacciones de A1 con B1. Y así igual arrastramos lo que es la fórmula hacia acá y hacia acá y nos da el total de las sumas. De este lado podemos ver el promedio de las interacciones, lo que es el promedio de las interacciones, de igual manera que hicimos con esta tabla, pero ahora aquí para sacar el promedio de las interacciones debemos de seleccionar lo que es la interacción 1, que sería A1 con B1, y se divide entre lo que es la N minúscula, perdón, que sería el número de réplicas. Y ya de igual manera arrastramos lo que es la fórmula hacia acá y hacia acá. Para fijar una celda, pues solo le ponemos lo que son los símbolos como de pesos. Y ya fijamos la celda de aquí de N minúscula. El siguiente paso que realicé fue realizar la tabla de ANOVA. Que para realizar la tabla tengo que primero realizar la suma de cuadrados. Para esto tengo distintas fórmulas, que serían las que se muestran aquí. Por ejemplo, para sacar la suma de cuadrados del factor A, dice que tengo que sacar la sumatoria la sumatoria de los factores y y elevados al cuadrado, dividido entre b por n menos lo que sería la sumatoria total de los factores, dividido entre el número total de factores. Como puedo mostrar aquí, lo que hice elevar cada uno de estos resultados al cuadrado, como dice la fórmula, y esto lo divido entre b por n, que sería 2 por 10, menos lo que sería la sumatoria total de los datos, que es este de aquí, dividido entre lo que es, perdón, dividido entre lo que es el número total de datos, que sería n mayúscula. Ya nos da aquí lo que sería la suma de cuadrados del factor A, que es 153.03. Para la suma de cuadrados del factor B, la fórmula nos dice que tenemos que sacar la sumatoria de los factores YJ dividido entre A por N
menos el total de los factores elevado al cuadrado dividido entre n. Aquí nos muestra, por ejemplo, para sacar la suma de cuadrados del factor b, utilizamos la función de suma producto y seleccionamos lo que sería disculpa, lo que serían estos dos, los totales de y j elevados al cuadrado, y eso lo vamos a dividir lo que sería entre el factor a, lo que sería a por n, que sería 3 por 10, menos el número total de los datos dividido entre el número de datos, lo que nos daría un total de 180.266. Para la suma de cuadrados de la interacción A con B, la fórmula dice que tenemos que sacar la sumatoria de lo que es las sumatorias de las interacciones dividido entre el número de interacciones menos la sumatoria total de los datos dividido entre el número total de datos menos la suma de cuadrados del factor A menos la suma de cuadrados del factor B. Y como podemos ver aquí, igual utilizamos la función suma producto y seleccionamos lo que es esta tablita de aquí, lo que son estos datos de aquí, lo seleccionamos y eso lo vamos a utilizar con la función suma producto y lo vamos a dividir entre lo que es n minúscula, que sería el número de interacciones, y eso le vamos a restar lo que es disculpa, igual el total de la suma de todos los datos menos lo que sería dividido entre n mayúscula, que sería el número total de datos, y eso le vamos a restar lo que es la suma de cuadrados de A y B, que son aquí, y el resultado nos da 3.43. Para sacar el error primero tenemos que sacar la suma de cuadrados totales, que esta se obtiene. Lo que es para la suma de cuadrados totales, nos dice que tenemos que obtener la sumatoria de todos los factores elevados al cuadrado, de todos los valores elevados al cuadrado. Entonces, con la función suma producto seleccionamos lo que serían todos nuestros valores dos veces, que está aquí, y a eso le vamos a restar lo que sería el valor total de nuestros valores, que es lo que se encuentra aquí, que sería 5450, dividido entre el número total de valores, que sería 60, en mayúscula, que sería 60, y nos da un valor de 424.33. Lo que es para la suma de cuadrados del error, solo se resta en la suma de cuadrados del efecto A, perdón, del factor A, factor B, interacción A con B y la suma de cuadrados totales, y nos da un total de 87.6. Para los grados de libertad nos dice que los grados de libertad del efecto A es A-1, que nuestro valor A viene siendo 3, entonces sería 3 menos 1 igual a 2. Para el factor B sería B menos 1, que B vale 2 menos 1 es igual a 1. Para los grados de libertad de la interacción A con B sería multiplicar lo que es los grados de libertad del factor A por los grados de libertad del factor B, y nos daría un total de 2. Para los grados de libertad del error, la función dice que tenemos que multiplicar A por B multiplicado por n menos 1.
Esto nos da un total de 11, ya que multiplicamos lo que serían los grados de libertad del A por B, que son los grados de libertad del 1 y 2, de factor A y B, multiplicados por lo que sería B menos 1, que sería 1, y entonces nos da un total de 11. Y para los grados de libertad totales, la función dice que es A por B por N menos 1 y nos da un total de 59, como podemos ver aquí. Para el cuadrado medio solo dividiríamos lo que sería la suma de cuadrados entre los grados de libertad del factor A, y así sucesivamente con cada reglón, y aquí tenemos cada resultado, que esta es la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Le damos un enter y arrastramos la fórmula y ya nos da automáticamente lo que serán los resultados aquí. Para la f calculada, para esta se dice que tenemos que dividir el cuadrado medio del factor A entre el cuadrado medio del error, y aquí fijamos la celda para poder arrastrar la fórmula y nos dé el valor de los demás f calculada, que sería 9.6, y ya solo sería cuestión de restar la fórmula y nos da los valores de las demás f calculadas. Y para la f crítica utilizamos la función distribución f inversa con un alfa de 0.05 y seleccionamos lo que sería los grados de libertad del factor A y los grados de libertad del error, y así lo hacemos con para sacar cada resultado de f crítica. Y como podemos ver aquí, ya tenemos lo que sería nuestra tabla de ANOVA. Y ya para concluir, podríamos decir que como aquí hay una f crítica que es mayor que la f calculada, aquí podemos decir que se acepta la hipótesis nula. En estos primeros dos casos no se rechaza la hipótesis nula, ya que la f crítica es menor que la f calculada. El tema que les voy a hablar es de diseño de factorial con dos factores. Nos vamos a estadísticas, luego de ahí a factorial, crear diseño factorial. Después de ahí dice crear diseño factorial. Aquí, como podemos observar, hay muchos tipos de diseño. El que a nosotros nos interesa es diseño factorial completo general. Como estamos hablando de dos factores, le dejamos igual. Después de ahí nos vamos a mostrar diseños disponibles. Se crea diseño factorial, mostrar diseños disponibles. Le ponemos aceptar. Después de ahí nos vamos a diseños. Aquí se crea diseño factorial, diseños, el factor A y el factor B. El nombre A tenemos que buscar en el archivo. Aquí nos dice que, que es A, catalizador. Lo copiamos. Y lo pegamos aquí. Igual en el B. Nos dice que es el molde, lo copiamos y lo pegamos. Nos vamos a donde dice número de niveles, checamos en el archivo. Aquí nos dice que es 1, 2, 3, son 3. En B son 2. Le ponemos que son 3 en A y 2. Número de réplicas. Aquí serían 8 réplicas y le ponemos aceptar. Aquí tuvimos un error, no son 8 réplicas, son 3 réplicas. Estuve analizando y
Miento, dos réplicas. No son 3, son 2. Después de ahí nos vamos a factores. Aquí nos dice crear diseño factorial, factores, factor A, factor B, nombre, A, catalizador, B, molde, tipo. En este caso vamos a poner numérico. Igual en el otro. Niveles 3 y 2, valores 1, 2, 3 y 1, 2. Los dejamos así también. Y le ponemos a aceptar. Después de esto nos vamos a opciones y luego crear diseños factoriales, opciones. Este no vamos a utilizar. Aleatorizar corridas, base para el generador de datos aleatorios, no vamos a utilizar esta. La que sí vamos a utilizar es almacenar diseño en hoja de trabajo, le ponemos a aceptar y nos vamos a resultados, crear diseño factorial, resultados impresos, le vamos a dejar igual, tabla de resumen, que nos dé la tabla de resumen, le ponemos a aceptar y sería todo. Le ponemos a aceptar. Diseño factorial de múltiples niveles, resumen del diseño, factores 2 réplicas, corridas base 6, total corridas 12, bloques base 1, total de bloques 1. Lo que nos importa es este cuadrito, esta tablita. A ver, aquí como podemos observar, llega hasta el 12. Hasta el 12 llega. Aquí le ponemos acabado. Lo que nos interesa es nos vamos al archivo, vemos que en el A1 y B1 está el 93, nos vamos a la tablita y ponemos 93 y checamos donde más se repite. Aquí igual se repite en el 7. Nos vamos a la tablita, checamos y es un 92 y ponemos un 92. Y ahora checamos en A1 con B2. A1 con B2 sería 88. A1 con B2. Nos vamos aquí. Uno con 2 sería 88. Otra vez checamos el archivo. 1 con 2, otra vez se repite 88. Checamos en la tablita de Minitab. 1 con 2. Y aquí podemos observar que otra vez abajo del 1 con 1, aquí está el 1 con 2 y le ponemos 88. Volvemos a checar aquí, nos vamos ahora con, y así seguimos metiendo los datos y luego voy a pasar el video para poner todos los datos en el acabado. Aquí podemos observar que ya están todos los datos
en acabado los 12 datos. Lo que tenemos que hacer es ir a estadísticas otra vez, aquí, aquí, luego factorial, análisis de diseño factorial. Aquí le ponemos que respuesta es acabado, le ponemos seleccionar. Después de ahí los damos en términos. Aquí podemos observar que términos seleccionados: A, catalizador, B, molde, AB. Así le vamos a dejar, le vamos a poner en aceptar. Vamos a poner en gráficas. Dice análisis de diseño factorial en gráficas, gráficas de efectos, Pareto. Mostrar solo términos de modelo. Residuos para gráfica regular, se lo vamos a dejar así, igual en Pareto, no le vamos a mover nada. Gráficas de residuos, le vamos a dejar ahí en gráficas individuales, no le vamos a mover nada aquí y le pondríamos aceptar. Y ahí nos está arrojando las respuestas. Información del vector, factor A, factor B, valores 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Aquí podemos observar análisis de varianza, el resumen de modelo, los coeficientes, ecuación de regresión, diagrama de Pareto. Y con esto concluyo mi video. Me retracto, nos faltó las gráficas factoriales. No hemos acabado el video todavía. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a factorial. Aquí nos arroja gráficas factoriales. Después de esto, gráficas factoriales, respuesta la tenemos en acabado. Variables que serían incluidas en las gráficas: A, catalizador, B, molde. Lo dejamos así. Términos para mostrar solo los términos del modelo, lo dejamos igual. Nos vamos a opciones, gráficos factoriales, opciones, lo dejamos así. Yo lo voy a dejar así sin título. Pongo aceptar. En gráficas factoriales, le dejamos igual como está, le ponemos aceptar. En ver modelo, aquí tenemos la respuesta que es acabado. En términos, aquí tenemos que A es catalizador, B molde, A catalizador, B molde. Le ponemos cerrar y aceptar. Aquí podemos ver que están las gráficas. Aquí podemos observar esta gráfica, que es gráfica de efectos principales para acabado, del catalizador y del molde. Gráficas de efectos principales, medias ajustadas, también podemos observar. Y la última gráfica. Con esto concluyo mi video.